La pantalla. Sí, ya se ve. Ya puedes empezar. Listo. Entonces, los temas ya los mencionamos. Como ya les dije, mi nombre es Carlos. Tema ya vale, yo Entonces, el primer tema, teoría del color. Entonces, entrando pues en la colorimetría, lo más importante para nosotros los coloristas es el color, ¿cierto? Preparar colores, todo el día estamos hablando de tintas, de perlas, de aluminios, de colores preparados. Resulta que la teoría dice que el color no existe. El color es una percepción que tenemos los seres humanos dentro de nuestro cerebro. Estas percepciones son diferentes en cada ser humano, porque esas percepciones van a variar por unos factores que tenemos nosotros internamente, que son los receptores oculares. O sea, estamos hablando de unos sensores que todos los humanos tenemos dentro del ojo, que se llaman los conos y los bastones, que eso ya lo vamos a ver ahorita. Pero es importante que tengamos en cuenta desde este inicio, desde este comienzo de la capacitación, de que el color no existe en el espectro real, en el mundo, en nuestro ambiente. No existe el color. Yo diría que según los estudios y lo que dicen los científicos, que pues todo en la Tierra podría ser de un solo color, podría ser o gris, o podría ser violeta, o podría ser negro, todos los objetos. Pero el color de esos objetos solo existe en las mentes de cada uno, en el cerebro. Y para que exista el color, tienen que haber también tres objetos, pues debería haber tres cosas, que ya enseguida las vamos a mirar también. Se llama el triángulo del color. Existe algo que se llama la radiación electromagnética o el espectro electromagnético, ¿cierto? Ese espectro se mueve en forma de ondas. Las ondas pues viajan en diferentes frecuencias y diferentes longitudes, dependiendo del pico o el valle de esa onda, pues va a estar ubicada la onda en el espectro, ¿cierto? Vamos a ver, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de lo que es el espectro electromagnético. Resulta que, como les decía, las ondas se mueven en forma de frecuencia, van viajando. Entonces, a medida que son más largas esas ondas, que sus valles son más largos, entonces están en una frecuencia, ¿cierto? Esa frecuencia, por ejemplo, las frecuencias iniciales son las ondas de radio. Las ondas de radio siguen los microondas, los infrarrojos, y les hago pues como esta observación. Sabemos que la Tierra, toda la Tierra está llena de ondas de radio. ¿Por qué? Porque si tenemos un transistor, que nosotros le decimos un radio, se llama transistor, que recibe ondas de radio. Cuando nosotros prendemos un transistor, podemos captar frecuencias que están viajando en el espectro electromagnético por todo el mundo, ¿cierto? Por las ondas repetidoras. Las antenas repetidoras, ellas se encargan de mandar esas ondas por toda la superficie de nuestro departamento o país. Algunas viajan hasta por otros continentes. Esas ondas de radio no son perceptibles, nadie las ve. Están ahí, pero no se ven. Lo mismo pasa con las ondas de los microondas. También hay microondas pues para cocinar, pero también hay onda de microondas que es para transmitir en tiempo real imágenes o videos, que es lo que hacen los periodistas, ¿cierto? Un periodista transmite
con una antena y dice, esta es una transmisión por microondas. Tampoco se ve. Los infrarrojos son otras ondas que detectan el calor. Ejemplo, los soldados tienen unas lámparas, unas gafas, perdón, unos lentes o unos binoculares que tienen frecuencias infrarrojas. Esas frecuencias solo detectan el calor. Hasta ahí, si uno no tiene esa lámpara, ese lente, no puede detectarlo. Todo lo que está en el espectro electromagnético en esa frecuencia, hasta los infrarrojos y después de los visibles, o sea, de los ultravioleta, de los rayos X y los gamma, no son visibles por el ojo. Pero lo que nos interesa en este momento es saber que hay un pedacito del espectro donde estamos viendo aquí este arco iris que se llama el campo visible. Estas frecuencias se miden en una medición que se llama nanómetros. Entonces, los nanómetros, el espectro visible del ojo humano comienza en los 400 nanómetros y finaliza en los 700. En ese espacio tan pequeño del espectro electromagnético, el ojo humano puede ver color. Los seres humanos podemos detectar color. Solo los humanos, solo el ojo humano. Si hablamos de un animal, por ejemplo, un caballo, una vaca, un perro, ellos no tienen esa capacidad de ver ese campo visible porque los ojos de los animales son diferentes a los nuestros. ¿Por qué? Porque carecen de esos conos y esos bastones que nuestros ojos tienen para poder detectar color. Como diría, pues yo diría, nosotros somos perfectos porque somos hechos por Dios y nos hizo tan bien hechos que nos hizo perfectos. Aquí tengo un ejemplo de lo que es el campo electromagnético, cómo se manifiesta en los objetos, ¿cierto? Dice que el espectro visible se encuentra entre los 400 y los 700 nanómetros. Ese es el campo visible. Y aquí tenemos una luz blanca. La luz blanca contiene, así nosotros veamos una lámpara blanca o un rayo de luz solar, lo veamos blanco, porque no es luz amarilla ni es roja, sino que nosotros, por ejemplo, los iluminantes, así sean artificiales, los vemos blancos, la luz es blanca. Esa luz internamente contiene todo el espectro electromagnético dentro de ella y contiene todos los colores del arco iris. Quiere decir esta imagen que aquí tenemos un tomate que es rojo, ¿cierto? ¿Por qué lo vemos rojo? No es porque él sea rojo de verdad, sino porque él contiene una pigmentación interna que absorbe todas las longitudes de onda del espectro magnético. Cuando llega al tomate, el tomate Hay interferencia, no escucha. Absorbe, ahí ya mejoró. Hay mucha interferencia. No es la interferencia, es que si hay 5 micrófonos abiertos es muy difícil de que se escuche. Cierran los micrófonos. Por favor, muchachos, ayúdenos con cerrar sus micrófonos. Como les iba diciendo, el tomate tiene una pigmentación que absorbe todas las longitudes de onda del espectro y refleja solo la de su pigmentación. En este caso, está reflejando solo la luz roja, ¿cierto? Eso llega a nuestro cerebro y es procesado y en nuestro cerebro vemos el color rojo. Entonces así funciona todo por medio de un iluminante. Acá tengo un ejemplo de la misma escala del espectro electromagnético, el pequeño espacio que para el ojo humano es visible entre los 400 y 700 y nos dice que en los 400 nanómetros empieza
el violeta, luego sigue el azul, luego el verde, luego el amarillo, luego el naranja y luego el rojo que termina en los 700. En esta gráfica vemos la luz blanca entrando a un prisma. ¿Qué es un prisma? Es un cristal, por lo general de 3 lados iguales, una pirámide, la cual absorbe todas las longitudes de onda y tiene la capacidad de separar esas ondas. Esto es el ejemplo más fiel de la teoría que descubrió una persona hace muchos años, que ya ahorita vamos a ver, que fue Isaac Newton, que fue la persona que realmente fue capaz de decir de dónde viene el color, porque habían varias hipótesis que habían dado otros personajes en la historia, pero solamente hasta llegar a Isaac Newton, él fue el que hizo este experimento, por un error resultó que descubrió de dónde viene el color. Nosotros nos tomamos el trabajo de reproducir esto realmente y ya se los voy a mostrar. Esta es una foto real que hicimos en nuestro laboratorio de un prisma y la luz solar. ¿Por qué la luz solar? ¿Por qué no un bombillo de los que tenemos en la casa o una lámpara, una linterna? Resulta que ya les voy a mostrar que los iluminantes todos son diferentes y que el mejor iluminante para mirar colores es la luz solar, porque este iluminante contiene todas las longitudes de onda. Entonces aquí, por ejemplo, en esta foto vemos lo que decíamos ahora, empieza desde los 400 nanómetros, empiezan por acá los violetas, luego siguen los azules, luego siguen los verdes, luego los amarillos, luego los naranjas y por último el rojo en los 700 nanómetros. Vamos a ver este video. Con ese ejemplo podemos ver que realmente la luz es color y solamente si hay luz vemos el color. Si no tenemos luz no podemos ver color. Aquí tengo el ejemplo y muy claro lo dice, que la colorimetría es la ciencia que trata la medición del color, donde son indispensables los 3 componentes del color que les decía ahorita, que llamamos el triángulo del color. El triángulo del color está formado por tres cosas muy importantes. La primera es la luz, la segunda es el objeto y la tercera es un observador. Si falta una, no hay color. Si no hay luz y tenemos un objeto y un observador, si no hay luz, estamos al oscuro, o sea que todo es negro, ¿cierto? Si todo está al oscuro, no existe color, todo sería negro. Si tenemos luz y tenemos un observador, pero no tenemos objeto, pues todo sería blanco. Carlos, te silenciaron.
Carlos, está Ahí silenciado ya y estoy volviendo a entrar porque me habían silenciado, listo. te salió la presentación también. Sí, porque me silenciaron. No le pueden dar silenciar a todo el mundo porque entonces me silencian a mí. Se pausó el video. ¿Hasta dónde me escucharon? el video. Carlos, repite el video. Sí, ya apareció. Yo lo escuché hasta el triángulo del color. Listo, entonces como les había dicho, para que exista color tiene que haber el triángulo del color y ese triángulo del color son esos tres elementos que son la luz, el objeto y el observador. Si hace falta uno de ellos, no hay color. Si no tenemos luz, pero hay objeto y hay observador, no hay color y todo sería negro, la oscuridad. Si tenemos luz y un observador, pero no tenemos objeto, pues no hay color porque no hay nada que reciba las longitudes de onda y la refleje. Y si tenemos luz y un objeto, pero no tenemos quien lo mire, tampoco va a haber color porque no hay nadie que tenga que recibir la información para procesarla en su cerebro. Entonces, es indispensable estos tres elementos. La luz es una radiación que se propaga en forma de ondas, ya lo vimos, ¿cierto? Tienen diferente longitud, velocidad, vibración. Esas ondas luminosas se pueden separar y se pueden medir, ¿cierto? El objeto es ese cuerpo que recibe toda esa radiación de la luz, absorbe unas longitudes y refleja otras. Y el ojo es esa herramienta que tenemos nosotros los humanos. Miren lo que dice, tiene más de o cerca de 140 millones de detectores clasificados en conos y bastones. Esos conos y bastones son unos receptores que se encuentran acá por la parte de la retina dentro del ojo, que son los que absorben esa parte de la información que llega desde nuestro ojo, que llega a nuestro ojo y la pasan por la parte trasera por un conducto que se llama el nervio óptico. Y cuando llega esa información a nuestro cerebro, se convierte en color. Así funciona esa maravillosa herramienta que nos dio Dios. Aquí entramos en un tema importantísimo para nosotros los coloristas, los iluminantes. Dice que la CIE recomendó en 1931 3 iluminantes de luz para ser empleados en la medición del color. ¿Qué es la CIE? La CIE, ahorita les hablo más a fondo de la CIE. La CIE es un instituto del color. Ellos fueron los que implementaron la medición de color en el mundo. Es un instituto francés. Ellos fueron los que dijeron, bueno, los colores los vamos a medir de esta manera y vamos a clasificar según los iluminantes. Entonces ellos dijeron, hay unos iluminantes A, B y C. Y ellos usaron unas lámparas incandescentes o de tungsteno. ¿Cuáles son las lámparas incandescentes?
las del bombillo que usábamos hace unos años, que tenían el filamentico como un resortico que uno conectamos y se pone rojo. Eso se llaman lámparas de filamento de Wolfram o de tungsteno. Inicialmente, pues esos 3 iluminantes fueron los que se usaron para medir color. Pero ¿qué pasa con esto? Esos iluminantes no eran eficaces. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. Digamos, el iluminante A es esta gráfica que estamos viendo acá. Estas son las coordenadas o la medición de una lámpara. Esa lámpara la estamos midiendo desde los 400 nanómetros hasta más allácito de los 700, que es lo que nuestro ojo es capaz de ver. Pero esta A corresponde a la luz emitida por el filamento de Wolfram, o sea, ese bombillo amarillo, ese bombillo viejito que usábamos en las casas, que inclusive se calentaba mucho, que si uno lo iba a quitar con la mano después de estar prendido, ¿qué tenía que hacer uno? Cogerlo con un trapo, porque le quemaba la mano a uno ese bombillo, se calentaba mucho, ¿cierto? Esos bombillos o iluminantes no sirven para la colorimetría. ¿Por qué? Porque resulta que esta línea que vemos acá a través de los 400 hasta los 700 nos está diciendo que estos bombillos no emiten algo que se llama la refractancia. La refractancia es que tanto ellos son visibles, los colores son visibles en ese iluminante. Ejemplo, yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado lo que les voy a poner en cuestión. Estamos ya en el almacén, estamos trabajando ya 5 de la tarde, día lluvioso, se largó el agua, no hay sol, y en el almacén tenemos o bombillo de estos o lamparita de tubo. Ahorita vamos a ver esas lámparas de tubo cómo funcionan, para que lo tengan muy en cuenta. Y resulta que me trajeron un naranja, me trajeron un violeta, o un azul especial, digamos, un azul especial. Entonces yo empiezo a combinar el color y no tengo nada más que ese bombillo para yo mirar el color. Entonces yo hago mi plaqueta, le aplico el barniz y me pongo a comparar mi placa, o sea, mi muestra con el patrón original. ¿Y qué pasa? Que yo siento que no soy capaz de detectar qué es lo que le hace falta al color. Y yo digo, pero es que está muy parecido, pero también está muy diferente, pero no sé qué más echarle. Eso no es que ustedes sean malos coloristas, sino que las longitudes de onda de ese iluminante, ustedes están mirando un azul que es violeta, un azul especial que es azul violeta, y esa lámpara no refleja las longitudes de onda de ese color, y ustedes no ven nada, no le ven ninguna diferencia, no son capaces de decir qué le falta a ese color. Entonces uno llega y se va todo maluco, deja el color ahí quieto, pero al otro día por la mañana llega a la casa, llega al trabajo, al almacén, y resulta que viene y mira en una luz como esta. ¿Cuál es esta? La luz solar. Miren lo que dice aquí, una luz diurna, ¿cierto? Esto es una luz artificial, pero estas dos que estamos viendo acá son artificiales, pero la de 50 es la luz más parecida al sol. ¿Y cómo es el sol? Así como lo estamos viendo acá, la luz solar contiene todas las longitudes de onda. Por eso fue que yo ese prisma lo vi, ese video que hice con el prisma, se veían todos estos colores en el prisma, en el papel. ¿Por qué? Porque el cristal lo que hacía era descomponerme esa luz y separármela en todos los colores que tiene el espectro electromagnético, desde los violetas hasta los rojos.
Entonces, si yo miro un color entonado debajo de una luz que contiene todas las longitudes de onda, yo le voy a pegar de una al color y yo voy a saber qué es lo que me está pidiendo de una. Esta otra que tenemos acá se llama luz de 65, eso es una luz también muy buena, y esa es la que tienen los espectrofotómetros, que ya ahorita les voy a mostrar cuáles son los espectrofotómetros, internamente para medir los colores. Los espectrofotómetros tienen ese bombillito o ese LED que nos bota todas las longitudes de onda de completas para poder detectar diferencias de color. Aquí tenemos otro ejemplo de un iluminante que según los científicos sería el iluminante ideal. Esto se llama el blanco equienergético. ¿Qué es el blanco equienergético? O sea, sería una luz perfecta porque contendría todas las longitudes de onda sin falta de nada. Pues déjenme decirles que esa luz no existe. No ha sido capaz ningún fabricante de bombillas o de lámparas, ni un científico, nadie ha sido capaz en el mundo de crear un iluminante E o el iluminante ideal. Si esa lámpara existiera, todos los coloristas que la tuvieran serían perfectos, porque no habría ninguna, o sea, no habría ningún color que uno no fuera capaz de detectarle qué le falta para que sea exactamente igual al otro, porque la más mínima diferencia sería comparable, pero lamentablemente tanta perfección tampoco es posible. Entonces nos tenemos que conformar con el D50, que es la luz solar, pero sin embargo es muy exacta. Aquí también les pongo el ejemplo, no sé si la mayoría conocen las lámparas dicroicas. Ejemplo, la Sungun de la marca 3M, ellos tienen una lámpara que se utiliza para los coloristas mirar el tono, o los pintores dentro de la cabina mirar el color antes de echar el barniz, porque dentro de una cabina de pintura no hay sol y no es posible muchas veces sacar un carro de una cabina a la calle para antes de barnizarlo mirar si sí quedó bueno el color. Entonces, ¿qué alternativa hay? Hay fabricantes de lámparas que venden lámparas, algunas con otros iluminantes que supuestamente son buenos, pero no, si no son de 65 no cumplen con estas características. Para que la lámpara sea buena, confiable, para poder mirar colores en partes oscuras, se necesita una D65. Ahora, aquí vienen los famosos F, corresponden a las luces o tubos fluorescentes. Estas dos bellezas, como les digo yo, son los tubos, las lámparas de tubo, que muchos todavía tenemos en los almacenes de pintura. Las lámparas de tubo o estos bombillos que ya son más modernos, que son así enroscaditos, que alumbran muy bueno. Sí, como iluminantes son muy buenos, pero para uno trabajar, por ejemplo, en una oficina o para uno en un apartamento, pero en una zona de combinación no nos sirven o no son ideales. ¿Por qué? Porque miren, por ejemplo, cuando ustedes compran una lámpara de tubo, en los extremos del tubo pueden mirar que siempre van a tener un número. Dice la marca, dice Sylvania o dice Philips, dice la marca, ¿cierto? Y ahí al ladito dice también pues como cuánto es la potencia que tienen, ¿cierto? La potencia del iluminante, que hay unas más fuertes que otras, que hay unas que son de 100, que hay otras que son de 200. Bueno, yo de ese tema no soy muy experto, pero sé que hay unas que alumbran más que otras.
pero lo que tiene que mirar uno también es esto, F2 o F7, igual, así sea F2 o sea F7 o F8, lo que sea, miren la locura del espectro electromagnético que emiten o que refractan esos iluminantes. ¿Por qué? Porque esos iluminantes Carlos, se te fue el audio. Carlos, se te fue el audio. ahí me escuchan. Se te fue la diapositiva pasada lo que estabas explicando. Sí, ya, ahí estamos bien. Sí, señor. Entonces les decía que, por ejemplo, combinar un amarillo taxi en una luz F2, no es que uno diga, es que yo por qué seré tan mal colorista, porque a mí me pasaba eso con por ejemplo, con algunos colores, pero no era por el iluminante, sino porque cuando yo empecé en la colorimetría, a mí me iba muy mal con los rojos y con los plateados. Y años después vine a descubrir que era que en el almacén donde yo trabajaba, pues no compraban los aluminios necesarios, sino que solo compraban fino, medio y grueso normales. Y cuando a mí me llegaban colores que llevaban aluminio lenticular, por ejemplo, yo trataba de hacerlo con lo que tenía ya. Entonces yo decía, yo soy malo para entonar platas, pero yo no era el malo. ¿Quién era el malo? Mi jefe, que no compraba los aluminios que se necesitaban, ¿cierto? Lo mismo pasa con los iluminantes. Si yo estoy haciendo un naranja o un amarillo taxi en una luz F2 debajo de una lámpara de estas, no voy a saber qué es lo que el color está pidiendo. ¿Por qué? Porque el iluminante no me lo va a mostrar, pero al día siguiente por la mañana sí lo voy a ver en la mejor luz de todas, que es la del sol. Entonces, recomendación, si no tiene una buena visibilidad de luz día, deje los colores adelantados, pero no los termine ya tarde de la noche o debajo de estas lámparas, porque es perder el tiempo y es perder el dinero, porque uno daña los colores y al otro día los mira y ya son otra cosa. Acá tenemos lo que es la parte que les hablaba ahorita. Este es un ojo humano como visto en un corte transversal. Acá está pues la parte del cristalino, la córnea, y aquí por la parte trasera, donde está la retina, esto se llama la retina, aquí están todos los receptores que se llaman los conos y los bastones. Simón, ¿me estás escuchando? Sí, señor, se escucha perfectamente, se está viendo perfectamente. Si Listo. las personas que estén teniendo problemas, eso puede ser su internet. Es el internet de ellos, sí. Bueno, se llaman los conos y los bastones. Son unos pelitos que tenemos, como unos vellitos, que se encargan de absorber esas longitudes y llevarlas por la nervio óptico, por acá por detrás del ojo, al cerebro. Como les decía, hay personas que para mirar un color, personas inexpertas o personas que no trabajan todos los días con colorimetría, usted le muestra un color a un cliente que usted sabe que está distinto y él se lo aprueba. Él llega y lo mira y dice, hey, usted sí es muy berraco, usted entona eso de una y le queda igualito, y uno por dentro sabe que eso está perdido, pero él lo acepta. ¿Por qué pasa eso? Porque este señor no tiene entrenados estos receptores
que se llaman los conos y los bastones, pero nosotros los coloristas sí, porque todos los días los entrenamos mirando colores. Entonces pasa lo mismo que cuando uno va a un gimnasio. Si usted todos los días va al gimnasio, alza pesas, se va volviendo musculoso. Así son los ojos de nosotros los coloristas, son musculosos internamente porque los mantenemos entrenados. Yo me acuerdo que cuando yo empecé la colorimetría, a mí me decían, vea, a ese color le falta una gotica de amarillo. Y yo llegaba y miraba el color y yo decía, pero Dios mío, ¿dónde este man le ve amarillo a eso? Yo no lo veo. Y yo decía, pero ¿cómo así que amarillo? Es que ¿dónde está el amarillo que yo no se lo veo? ¿Por qué pasaba eso? Porque yo no tenía los ojos entrenados, pero día a día, de ir mirando, de ir mirando, de ir mirando, eso se le va abriendo a uno como el horizonte, como que de pasar de ser ciego a ver. ¿Por qué? Porque ese ojo se va volviendo cada vez más experto y al final nos volvemos tan buenos que somos capaces de detectar diferencias muy pequeñas siempre y cuando tengamos un iluminante bueno. Nuestros ojos funcionan, aquí tenemos una gráfica donde vemos una persona que está parada, está la cabeza, la nariz y los dos hombros. Aquí nos están mostrando cómo funcionan nuestros ojos. Nuestros ojos funcionan, cada uno tiene un campo de visión. El ojo izquierdo es capaz de ver hasta 60 grados, porque ya la nariz acá no lo deja ver más. Entonces él ve 60 grados y 95 hacia atrás, o sea, nosotros somos capaces de ver un poquito más atrás del hombro. Y vemos este espacio que está en azul. Y con el ojo derecho lo mismo, 60 grados a la izquierda y 95 a la derecha, pero hay algo bien importante. Nuestra visión es completa o es periférica, o sea que nuestros dos ojos integran una visión en un campo muy amplio y somos capaces de ver de una forma periférica. Ya enseguida les muestro más de la parte de las visiones. Resulta que aquí estamos hablando de que cada receptor visual que tenemos en el ojo funciona con esos conos y esos bastones, con esas pelucitas que ya les había mencionado que están dentro del ojo, y resulta que esas pelucitas o esos conos, que son los receptores, tienen pigmento, y esos pigmentos funcionan y tienen denominado un nombre que se llama el sistema RGB. ¿Qué es el sistema RGB? R de rojo o de red, G de green, o sea de verde, y B de blue, o sea de azul. Nosotros dentro del ojo tenemos pigmento rojo, azul y verde. Entonces, eso hace que nosotros, por eso es que la luz cuando llega a nuestro cerebro, esos pigmentos, esos receptores convierten esa información de luz en color dentro del cerebro. Y ya les voy a mostrar también cómo se forma esas mezclas aditivas y mezclas sustractivas, porque tenemos que tener en cuenta que dentro del cerebro se forman unas mezclas aditivas y unas mezclas sustractivas. Aquí tenemos ya la parte de los defectos de la visión. Yo sé que todos hemos escuchado el término, es que yo soy daltónico. El señor es daltónico, este señor es daltónico, o aquel señor de allí de la vuelta decís que daltónico porque él no ve los colores bien. ¿De dónde viene eso? Eso viene desde el año 1794, un señor que se llamaba John Dalton. Él mismo se diagnosticó o se detectó con problemas de visión. Entonces él se atrevió a investigarse a sí mismo y a investigar a otras personas. Hizo comparaciones con personas normales y personas como él y detectó que habían varias enfermedades, no era que fuera una sola.
O sea que daltónicos hay varios. Como pueden haber unos daltónicos que ven de una manera, hay otros daltónicos que ven de otra, ¿cierto? Entonces resulta que los que se llaman los monocrómatas somos nosotros, los coloristas, los buenos, las personas normales que vemos bien. ¿Por qué? Porque podemos igualar cualquier longitud de onda del espectro si se ajusta la intensidad de la longitud de onda. O sea, si tenemos un buen iluminante y nuestros ojos están perfectamente bien, entonces nosotros somos capaces de igualar los colores. Nosotros nos llamamos así, los monocrómatas. Luego vienen otros que se llaman dicrómatas. Los dicrómatas son los que solamente poseen dos pigmentos en los conos, o sea, que puede que tenga solo el azul y el verde, pero no tiene el rojo. O que tiene el azul y el rojo, pero no tiene el verde, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se llama eso? Los que tienen los tres conos, o sea, nosotros también, los monocrómatas, eso se llama tricromía, o sea que tenemos los tres pigmentos. Si no tenemos los tres pigmentos, no somos coloristas. Pues no, yo sí conozco un colorista que posee, que es dicrómata, pero no es que sea pues un colorista así de concesionario, sino que hace colorcitos para moto. Trabaja pues en un taller donde preparan colores para moto, pero le va bien. Él igualará en sus longitudes de onda, él iguala los colores. Pero los que no tenemos, por ejemplo, el pigmento rojo, entonces se llama protamnopia, así se llama ese tipo de daltonismo. Los que no tienen el verde se llaman deuteranopia, y los que no tienen el azul se llama tritanopia. Entonces, por ejemplo, acá en este GIF podemos ver cómo ve un daltónico y cómo ve una persona normal. Lo que vemos acá, esos globos de colores, el daltónico es una escala como de verdes, amarillos, en una sola escala. ¿Por qué? Porque le hace falta un pigmento. Acá tengo una evaluación visual que pueden mirar cada uno y sacar sus conclusiones. Si usted en la primera gráfica no ve un 3, sino que ve un 5, usted es daltónico. Si en esta, en vez de un 5, ve un 2, es daltónico. Si en esta ve un 6, es normal. Y si no ve nada, es daltónico. El daltónico no ve nada acá. No ve ningún número. Si en esta, en vez de ver un 12, ve un 18, es daltónico. Y así sucesivamente. Entonces este es un ejercicio para detectar si tenemos problemas de la visión. Si lo están viendo desde el celular, puede ser un poquito más difícil de detectar por lo pequeño, pero pueden agrandar la imagen, hacer un zoom con los dedos a la pantalla del celular y pueden detectarlo más fácil. Bueno, los métodos de clasificación, resulta que a través de la historia empezó por allá antes de Cristo, 384 antes de Cristo, pues Aristóteles nació en esa época, 384, y murió en 322. Me imagino que por ahí en el año 350 más o menos. Él fue el primero que se atrevió, él era un filósofo, ¿cierto? Y era de esas personas pues sobresalientes en la cultura humana, y se atrevió a decir que el color venía de los elementos de la naturaleza, los propios elementos de la naturaleza, como el fuego, el aire, el agua y la tierra, ¿cierto? Ese fue el primero que dijo esa apreciación. Después vino
este gran personaje que es Leonardo da Vinci, ya muchos años, pues imagínense, casi 1600, 1800 años después, a decir que los colores eran propios de la materia, o sea que el color era de las cosas, que cada cosa tenía sus colores, que la tierra era amarilla, que el verde era el agua, que el azul era el cielo, que el rojo era el fuego, que el negro era la oscuridad, y que el blanco era como un elemento principal. Pero entonces él, que fue tan estudioso, que fue inventor, que fue pintor, que fue mecánico, que fue músico, ese hombre hizo de todo. Yo creo que es una de las personas más brillantes que ha pisado la tierra. Pero tampoco le pegó, no le pegó a la... Sí se acercó y se atrevió a caracterizar el color, pero solo hasta 1600, por ahí 1670, más o menos por ahí por los 1600, llegó el señor Isaac Newton y fue el que por un error descubrió que la luz es color. Creo que estaba encerrado como en una pieza al oscuro y que por un huequito de una puerta se metió un rayo de luz. Y el señor tenía pues un vidrio en su mano y le dio por poner ese vidrio y vio que allá en la pared salieron los colores. Entonces se puso a estudiar hasta que dio su teoría. Y desde esa época hasta el día de hoy no ha habido nadie que cambie eso, que diga, no, eso no es así. No, este señor fue el que dijo de dónde vienen los colores. Después ya empezó la parte de muchos años después, ya empezaron a llegar otros estudiosos, como este señor Thomas Young y Henry von Helmholtz, hicieron la teoría tricromática. ¿Qué es la teoría tricromática? Es que dice que nuestra vista tiene un sentido integrador. Acuérdense en que vimos que tenemos unos conos y unos bastones, el sistema de RGB, de parte de la luz, y esos conos y esos bastones, nosotros somos capaces de integrar colores. Ejemplo, cuando tenemos una luz, por ejemplo, azul, y tenemos una luz amarilla, se forma el verde, ¿cierto? O si tenemos una luz amarilla y una roja, se forma el naranja y así, ¿cierto? Eso es porque nuestro sistema visual integra los colores, ¿cierto? Forma los colores o los integra visualmente. Ya vamos a profundizar un poquito más adelante de esto. Esta parte que viene aquí ya es el observador. Sabemos que sin observador no hay color, que para que haya color se necesita objeto, iluminante y observador, pero también se puede percibir mejor los colores en un campo visual. Ese campo visual no es que nosotros lo hagamos así, sino que hay unas formas de medir color, que es lo que hacen los espectrofotómetros, y por eso aquí nos están hablando de que tenemos un diámetro o un campo visual de 2 grados y hay otro de 10. Ese de 2 grados es como si estuviéramos mirando por un huequito del tamaño de una moneda. Si nosotros miramos por un huequito del tamaño de una moneda, va a ser más difícil percibir el color, pero si lo miramos por el hueco del tamaño de un CD, ya va a ser mejor medirlo. Este sistema lo utilizan los espectrofotómetros. Ya también les voy a mostrar cómo funcionan esos espectrofotómetros y cómo es que miden el color. Hablamos ahorita de los 3 pigmentos oculares, el sistema RGB que está
en la parte interna de nuestros ojos, y que cuando se mezclan luces, por ejemplo aquí tenemos una luz roja, una verde y una azul. Cuando hay mezclas de luces, se perciben en el cerebro como resultado otros colores. Esto es importantísimo para nosotros como coloristas. Una cosa es que nosotros mezclemos tintas y hagamos colores, y otra cosa es que cuando estamos mirando colores, en nuestro cerebro se nos formen sensaciones diferentes, y ya les voy a mostrar por qué. Entonces, pongan mucho cuidado acá, porque aquí viene uno de los secretos de colorimetría que todos los coloristas deberíamos de saber. Para hacer esto más real, yo les voy a mostrar que sí es verdad que el color existe en la cabeza de cada uno. Acá yo tengo la forma de demostrar una mezcla aditiva en su cerebro. O sea, cuando hablamos de mezclas aditivas, es la luz, es el color que se forma en mi cerebro. Cuando hago una mezcla sustractiva es cuando cojo pintura verde con amarilla, o cuando cojo amarillo con azul y hago verde. Eso es una mezcla sustractiva. Esa es la mezcla que hacemos cuando combinamos. Pero como coloristas tenemos que tener en cuenta también el color que se forma en el cerebro. Entonces aquí tenemos tres pigmentos, uno rojo, uno verde y uno azul, que son los mismos pigmentos que tenemos en el cerebro. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Cada uno en su pantalla se va a enfocar en esa X, en esa cruz que hay en el verde, y se van a quedar fijos mirando sin parpadear esa cruz, pero de reojo van a estar mirando con el ojo derecho el azul y con el ojo izquierdo el rojo, sin dejar de mirar la cruz. No parpadeen. Y cuando yo quite los colores, ustedes van a obtener una mezcla aditiva de los pigmentos en su cerebro, pero en la pantalla no va a haber más que blanco, pero ustedes van a ver una mezcla aditiva solo en su cerebro. Se llama imagen fantasma, y en unos segundos al ratico se va a desaparecer. ¿Están listos? Esos colores que están viendo se llaman, el de la izquierda se llama cian, el del centro se llama magenta y el de la derecha se llama amarillo. Salieron como resultado de la mezcla de los tres pigmentos que tenemos en el cerebro. Si quieren lo repito, por si hubo alguno que no lo logró ver, lo voy a repetir de nuevo. Bueno, ya en 1834 ya llegó este señor que se llama Ewald Hering y dijo que había una teoría de los opuestos, y que para que existieran los opuestos pues tenían que haber no 3 sino 4 colores. Entonces resulta que esos 4 colores son los colores que están en el círculo cromático, pero tengan en cuenta, son muy diferentes. El sistema RGB, que es el Red, Green, Blue, que es el que tenemos en el cerebro, y es el mismo sistema con que funcionan las pantallas de los celulares, de los computadores. Si ustedes llegan y cogen algún día una lupa y un microscopio y se lo ponen a una pantalla de un celular o de un computador, van a ver 3 bombillitos.
uno rojo, uno verde y uno azul. ¿Qué hacen esos bombillitos? Mezclan la luz y hacen los colores. El amarillo que ustedes ven, el cian y el magenta no son de la pantalla, son el resultado de la mezcla de esos pigmentos. Entonces los televisores y las pantallas, por ejemplo un proyector de cine, funciona con sistema RGB. Pero la colorimetría que nosotros hacemos funciona con este sistema que viene a continuación, que ya son los colores primarios. Y viene la parte del círculo cromático, ¿cierto? Entonces dice que los opuestos es que el rojo es el opuesto del verde y el amarillo es el opuesto del azul. Ya vamos a ver también eso. Aquí vemos la mezcla aditiva que acabamos de ver ahorita, hace un momento, en nuestro cerebro. Teníamos el sistema RGB, estábamos viendo esos tres colores, el rojo, el verde y el azul, y cuando quitamos la imagen, lo que quedó en el tablero o en la pantalla fue cian, que es como un azul verdosito, el magenta y el amarillo. Y dice la teoría que cuando se mezclan todos los iluminantes, se obtiene la luz blanca. Y viceversa, cuando tenemos luz blanca, ella internamente tiene todos estos colores. Lo que vimos lo que estamos viendo desde el principio del espectro electromagnético. Luego vino, en 1858, pues nació él y murió en 1918, Henry Munsell. Henry Munsell fue la primera persona que se atrevió a hacer un círculo cromático. Este señor es el papá del círculo cromático. Ese fue el que cogió los colores y dijo, los voy a poner en un espacio tridimensional. Entonces primero hizo esto. Dijo, aquí el amarillo es el opuesto pues según la teoría que había dicho este señor Edward Herring, de los opuestos. Él la tomó y dijo, listo, el amarillo es el opuesto del azul y el rojo es el opuesto del verde. Y hizo primero como este circulito, pero lo hizo en un solo plano, en una sola dimensión. Luego clasificó las propiedades del color en lo que se llaman las coordenadas. ¿Qué son las coordenadas? Es hablar de un color por sus características. Aquí ya entramos a hablar colorimétricamente. Cuando estamos mirando un color tenemos que tener en cuenta estas coordenadas. Esto es muy importante para el colorista. La primera coordenada se llama tono o matiz. ¿Qué es el tono o el matiz? Es decir, el color. Yo puedo decir verde, 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 verde. O sea, ahí hay 4 verdes, pero son verdes diferentes. Hay uno que es más amarillo, hay uno que es más oscuro, ¿cierto? Pero a mí el tono no me está diciendo ninguna otra propiedad más que el color. Entonces a mí me dice, ¿esto qué es? Esto es un fucsia. ¿Esto qué es? Esto es un amarillo. Esto también puede ser un amarillo, un azul, ¿cierto? Estamos hablando de esta coordenada, nada más me va a decir tono. Luego viene otra coordenada que me dice la luminosidad. La luminosidad es qué tan claro o qué tan oscuro es un color. No me está, ahí no me está diciendo si es verde, si es amarillo, no, eso lo dice es el tono. La luminosidad o el LGL me dice solamente si es oscuro o si es claro. Y luego viene otra coordenada que se llama el croma o la saturación o intensidad, pero más conocida como croma. ¿Qué es el croma? Es qué tan limpio
o qué tan sucio es un color. Esto supuestamente es un azul, pero demasiado sucio, ya prácticamente es gris. Y esto es un azul demasiado limpio. Entonces, la coordenada C o croma me habla de qué tan limpio o qué tan sucio es un color. O sea, que me dicen qué color es, si es claro o oscuro, o si es limpio o sucio. Esa es una de las condiciones que uno tiene que tener cuando mira un color. Tener en cuenta. Porque muchas veces los coloristas confundimos. Cuando estamos hablando de un color sucio y nos ponemos a echarle algo para aclararlo, sabiendo que échele lo que le eche, pues le voy a mover la coordenada de claro oscuro, pero la de limpio sucio no se la voy a mover. Entonces pierdo mi tiempo, porque estoy tratando de mover una coordenada con otra y eso no se puede hacer. Acá está el ejemplo del primer modelo real en espacio tridimensional que creó Henry Munsell. Este fue el primer círculo cromático de la historia. Entonces aquí vamos a ver las tres coordenadas. El eje L es siempre el del centro, que se llama luminosidad. O sea, qué tan claro o qué tan oscuro es un color. ¿Cierto? Aquí en el centro del círculo cromático está el gris, abajo está el negro y arriba está el blanco. Ese se llama el eje L, ¿cierto? Hay otra coordenada que es el croma, que es limpio o sucio. Si vemos acá, por ejemplo, los colores que están hacia afuera son más limpios, pero los que están hacia adentro ya se van volviendo grises. ¿Por qué? Porque aquí en el centro está el gris, están sucios. ¿Y cuáles son los del croma o del tono? Amarillo, azul, rojo, y allá detrás está el verde que no se ve. Ya les muestro enseguida un ejemplo más real del círculo cromático. ¿Se acuerdan que les decía que una cosa es la parte de la reflexión y otra es la refractancia? La refractancia o la reflectancia es la capacidad de un pigmento rebotar o reflejar las longitudes de onda del color. Entonces, eso es a lo que nosotros lo llamamos como la curva del color. ¿Qué quiere decir eso? Que cada color tiene una huella. Una cosa es la curva del iluminante, por ejemplo la de 65, esa es la curva de él. Pero la curva de refractancia de una pintura es diferente. Por ejemplo, esta pintura que está aquí debe de ser un rojo o un naranja. ¿Por qué? Porque él no refleja nada desde los violetas hasta los verdes, pero a partir de los amarillos empieza a subir y se hace muy gruesa. Entonces ya vemos que las que reflejan por acá, por estos nanómetros, son o naranjas o rojos. Ejemplo les pongo con Carals, con pigmentos de pintura de Carals. Tenemos un blanco 1060. La curva de reflectancia es de 90 y pico %. ¿Qué quiere decir eso? Que el blanco es una pintura que absorbe todas las longitudes de onda y refleja más del 90% de lo que absorbe. Por eso es blanco. En cambio el negro absorbe todas las longitudes de onda y solo refleja por ahí el 2% de lo que absorbe. Se queda con toda la energía. Aquí les pongo un ejemplo muy fácil. Si me pongo una camiseta blanca y me paro al sol a mediodía, yo con esa camiseta blanca me siento fresco. ¿Por qué? Porque el blanco absorbe y refleja 90 y punta % de lo que el sol le pega, del iluminante, de la luz.
En cambio, si me pongo la camisa negra como Juanes y me paro al sol, me aso, como decimos. ¿Por qué? Porque el negro absorbe todas esas longitudes de onda y se queda con ellas. El calor se queda en él. Ese es un ejemplo. Y, por ejemplo, un rojo limpio. Esta es la misma curva que vimos aquí anteriormente, vayan acá. Si ustedes ven, ella se viene así y a partir de los 500 y pico, ¡pum!, se va para arriba. Mírenlo ahí. Rojo limpio. Un amarillo limpio empieza desde antes. Desde los 400 y pico ya va para arriba. Un azul verdoso se levanta de una por acá y en la parte de los verdes es donde más alto llega y ya luego se cae. Un verde amarilloso, lo mismo, verde y por la parte de los amarillos y cae y ya en los rojos ya se pierde, ¿cierto? Entonces así funciona la reflectancia. Luego viene, esto es importante como para mostrarles enseguida cómo es que medimos los colores en el laboratorio. No es aplicable a la colorimetría normal, pero es muy bueno que sepan de dónde viene y cómo se miden los colores por si algún día les toca en un futuro tener espectrofotómetros en sus almacenes. No es algo rentable, ahorita les cuento por qué, pero todos los días va siendo más flexible la tecnología, las cosas se van poniendo más económicas y posiblemente pues algún día podamos tener facilidad de adquirir equipos de medición para los almacenes. Entonces, volviendo al tema, la CIE es la Organización Internacional de Luz y Color, que es de Francia. Ellos desarrollaron dos sistemas de evaluación de color en términos basados en mediciones de sistemas triestímulo. Esto es más fácil como decir cuando estábamos en el colegio, cuando nos ponían a hacer el plano cartesiano, X, Y y Z, o X y Y, hay el punto X, Y y Z o en un plano cartesiano, ¿cierto? A graficar, que nos ponían a graficar. Esto es lo mismo, en la colorimetría también se grafica. Para eso aplica, ahí sí donde yo decía, así ve, cuando me decían en el colegio que estudiara más matemática y todo eso, yo decía, no, eso no se lo piden a uno. No, muchas veces sí ve que en muchos campos es aplicable la matemática. Entonces, acá esa gente de la CIE desarrolló dos sistemas, pues son diferentes, pero prácticamente pues son lo mismo. Lo que pasa es que hay unos que se usan, el sistema LAB se usa para colores acromáticos y el sistema LSH se usa para cuando los colores son demasiado limpios, muy vivos y eso, pero funcionan muy similar. No nos enredemos pues que diferencias entre LAB y LSH, no. Acá podemos ver que el círculo cromático es tridimensional y están los ejes que habíamos hablado ahorita, que es el eje L, que es la luminosidad, o sea, blanco, negro, gris en el centro, y va de 0 a 100. 0 es el negro y 100 es el blanco. Entonces, por ejemplo, si a mí un color en la coordenada L me dice 50, yo de una digo, eso es un gris, o está muy sucio. Pero si en la coordenada L me dice 95, yo digo, es un color muy claro, lleva mucho blanco. Esa es la coordenada L. La coordenada A, por eso el sistema L, A y B. La coordenada A dice que si el negativo, el A sale negativo, es verde. Y si el A sale positivo, es rojo. Y en la coordenada B positivo es amarillo y negativa es azul. Entonces, ejemplo, yo cojo un color cualquiera, lo mido con el espectrofotómetro y me dice L 95, A es menos A y en el B es más B.
Entonces dice, por ejemplo, menos A es 50 y punta, ¿cierto? Entonces esto aquí se le ponen unos numeritos, entonces dice 10, 20, 30, 40. Entre más adentro esté el color en este A, si está muy adentro, quiere decir que está muy sucio. Si está muy afuera, si está hacia cero, es muy limpio. Entonces yo soy capaz de decir de un color, por ejemplo, es un verde amarilloso muy clarito y muy limpio. O puedo decir, es un verde amarilloso muy sucio y muy oscuro, porque si fuera en el L, estuviera por acá en el 10 o algo así. Entonces es la forma de graficar esas coordenadas, de convertirlas de números a saber dónde está el color. ¿Y qué es lo interesante? Que un espectrofotómetro te mide la primera medición, o sea, el color del carro, yo lo grafico como P, o sea, patrón. Y cuando yo preparo mi color, lo comparo como muestra. El mío se llama la muestra y el carro se llama el patrón. Entonces, ¿qué hace el espectrofotómetro? Él hace una comparación del color original contra el mío y me dice en el L, en el A y en el B cuáles son las diferencias. Y yo soy capaz de decir, estoy más lejos, estoy hacia el verde y me tengo que ir para el amarillo, o estoy más limpio y me tengo que ir para el gris. Entonces uno es capaz de coger dos colores que están separados dentro de un plano tridimensional y ponerlos en el mismo lugar los dos, y ahí es cuando decimos, ese color es aprobable y tiene una aceptación del 99%, del 98%. Si el espectrofotómetro lo aprueba, por ejemplo, hay algo que se llama el índice metamérico también, que es que él coge todos los iluminantes que les mostré ahorita, el D65, el F7, el F6, todos, y bombardea el color con todas esas luces. Un espectrofotómetro trae todos esos iluminantes incorporados por dentro y los mide en cada una de esas luces y le dice a uno si entre tal iluminante y otro el color cambió. Eso se llama un metamerismo. Entonces ese aparato es capaz de decirme si yo estoy trabajando con las mismas tintas de la fórmula original, porque si no lo estoy haciendo, si me desviene alguna tinta, me aparece una variación de color entre dos iluminantes, que se llama metamerismo. Eso lo vamos a ver más adelante en el curso, en la parte hay una parte dedicada a explicarles por qué se producen los metamerismos en la colorimetría, que son tres tipos de metamerismo que hay: iluminante, observador iluminante, observador y objeto. Después se los explico, perdón, iluminante, observador y metamerismo geométrico. Entonces, esas tres variantes del metamerismo se dan muy fácil en el día a día de nosotros, y es bueno saber por qué se dan para atacar y no permitir que eso nos pase, porque muchas veces hacemos un color, nos lo entregamos en la luz del día, se ve buenísimo, el pintor lo recibe porque lo estamos entregando en un iluminante como el de la luz solar. Entonces, claro, el color está bien, nítido, se fue. Pintaron el carro, pero resulta que por la noche lo meten en un garaje, en un parqueadero o en un centro comercial, en las lámparas del centro comercial, y esa puerta o esa pieza se ve horrible de otro color, pero en el día no. Se llama metamerismo del iluminante. Entonces, caemos en un error. Y lo he visto muchas veces, hasta yo caí cuando era colorista. Me lo traían y yo les daba garantía, pero ¿sabe qué hacía? Se lo preparaba con lo mismo que lo había hecho la primera vez. Pintaban y volvía y le pasaba. Entonces se pierde tiempo, se pierde plata. Y si sabemos por qué se causa eso y cómo lo prevenimos, nos curamos en salud todos. Entonces eso es un tema que viene en los módulos de más adelante.
Acá está explicado entonces lo mismo que les había dicho ahorita, de la parte del eje L, blanco y negro. El eje L es este, el C o el croma es qué tan limpio o qué tan sucio es una tinta. Y esta otra es el movimiento, que siempre debe ser hacia los lados. Cuando hablemos de colores, nosotros, como decía Herring, nosotros no podemos hablar de los opuestos nunca. Tenemos que saber cuál es el opuesto, pero nunca debemos ir contra el opuesto. Ejemplo, yo no puedo decir nunca que yo tengo un amarillo azuloso. Alguien, yo no sé si alguien haya llegado a ver un amarillo azuloso, yo no. Y no creo que nadie, es cierto. ¿Por qué? Porque es el opuesto. Ni un azul amarilloso tampoco. O un rojo verdoso. O un verde rojizo. No, no se puede porque son los opuestos. Entonces en colorimetría siempre nos debemos de desplazar hacia los lados en el círculo cromático. Si decimos tengo un azul rojizo, o un azul verdoso, o un verde azuloso, o un verde amarilloso, o un amarillo verdoso, un amarillo rojizo, un rojo amarilloso o un rojo azuloso. Así se habla en colorimetría siempre, que es la tendencia de los colores. Eso se llama la tendencia. A usted le dicen, yo tengo un amarillo, pero es que un amarillo que tiende hacia dónde, hacia el lado verde o hacia el lado rojo. Siempre se debe hacer eso, de tener en cuenta la tendencia. Hasta los negros tienen tendencia, hay negro azuloso y hay negro amarilloso. ¿Por qué? Porque el negro está por acá, pues en la parte de abajo, pero él tiene la tendencia o hacia el verde o hacia el azul. No hay negro rojizo ni negro verdoso, no lo conozco tampoco. Acá tenemos esa tridimensionalidad pues del círculo cromático. Nos lo están mostrando como, porque cuando vemos un círculo cromático nosotros vemos un solo plano, pero resulta que todo se mezcla internamente en esa esfera, por dentro todo se mezcla. Entonces mire, por ejemplo, que el amarillo llega y se junta por acá, ¿cierto? Y se va desvaneciendo, por aquí se va volviendo naranja. Ahí este verde se va fusionando, ¿cierto? Los violetas, el azul con el rojo, por aquí se van viendo los violetas. Entonces el color es muy tridimensional. Es algo como muy apasionante para los que nos gusta el tema. Aquí tenemos ya el ejemplo de los equipos de medición del color, ¿cierto? Este es un espectrofotómetro, el primero que Carls tuvo desde sus inicios, como el caballito de batalla del laboratorio de nosotros. Es un equipo con bastantes años, ya tiene mucho uso en la empresa, es análogo, pero ha sido muy efectivo, o sea, es una marca muy buena y ha sido muy preciso. Es un equipo bastante preciso que nos habla de todo lo que, como les decía, las coordenadas del color, nos ubica un color en el espectro, tiene conexión Bluetooth a un computador y se puede mandar la información a varios sistemas que tenemos de desarrollo de colores, sistemas de predicción de color también, se puede hacer predicción de color, o sea, yo tengo un color que me traen y yo no me quiero desgastar haciendo mucho la fórmula, pues tenemos un sistema que ya tiene cargadas todas las tintas de Carals y uno lo que hace es que lee ese color, le descarga la información al computador y le sugiere, uno le debe sugerir al sistema, decirle, ve, yo quiero hacer ese color con estas 4 tintas, las ingresa y ese aparato lo que hace es ir a medir y decir, vea, ese color si usted lo hace le va a salir a un 90% y esta es la fórmula, estos son los porcentajes.
Usted cambia una de esa tinta, la reemplaza por otra y le dice, ah, no, si lo hace con esas tintas le da al 99%. O si le pone otra tinta que no sea, le dice, ah, le va a dar un metamerismo y le va a quedar al 40%, o sea, no le va a quedar ni parecido. Entonces, con estos equipos se pueden hacer todo ese tipo de cosas. Este ya es un equipo más moderno. Aquí vemos el viejito, lo como está de viejito ya, de tanto uso. Y este es el nuevo, este es uno más moderno. Este ya es digital, ya la pantalla es táctil, el otro era análogo. La pantalla es táctil y este ya nos habla de muchas cosas. Este toma la foto, inclusive tiene como una mira. Cuando yo lo pongo encima de un color y yo digo, yo quiero medir bien, pero no estoy viendo en la parte donde voy a medir, yo le doy aquí en la cámara y él me enfoca la pintura bien y me la muestra ya como un microscopio. Y me puedo acercar mucho. Está midiendo en el sistema LSH, ¿cierto? Yo lo puedo poner en el sistema LAB o en el sistema LSH. Nos dice también el brillo que tiene esa pintura. Nos dice el iluminante de 65. Acá es donde puedo cambiar si es LAB o LSH, ¿cierto? Nos dice que este espectrofotómetro mide en un radio de 8 grados los colores. Hay espectrofotómetros que son multiangulares, este no es multiangular. Los multiangulares pueden pasar de 100 millones de pesos. Este solamente mide a 8 grados. El antiguo también medía a 8. Y este 10 grados, ¿se acuerdan que les dije atrás que había una visión? El que podía medir a 2 grados como mirando a través de la moneda, o el que puede medir a 10 grados mirando a través del CD. También esa amplitud de visión del espectro lo puedo poner aquí, programar a 2 o a 10. ¿Por qué se hace? Porque hay colores que uno los mide a 2 y están diferentes, pero cuando los mide a 10 están igualitos. Entonces uno muchas veces, cuando está desarrollando colores, uno llega y hace eso. Mide a 8, mide a 2 o a 10, pero tiene la opción de cambiar esa perspectiva de la visión del espectrofotómetro. Bueno, entonces vimos que la reflectancia era una y la reflexión es otra. La reflexión es cuando un objeto recibe la luz y la refleja en el mismo ángulo en que llega, ¿cierto? Entonces los espectrofotómetros hacen mandan el iluminante y ellos reciben la información de lo que hay acá, la pintura que hay ahí, ellos cogen y todo lo que se devuelve, ellos lo toman como un dato de información. Cuando una superficie es bien lisa, o sea, una pintura está bien aplicada, bien lisa, pues vamos a tener una medición muy buena. Pero si tenemos una superficie mal nivelada, con un barniz con cáscara de naranja, una cosa bien mal aplicada a la pintura, entonces la medición del color va a ser pésima. Entonces es importante también, y ahí es donde entra a jugar también nosotros como coloristas, tener cuidado cuando nos piden garantía, porque yo preparo el color bien, hago la plaqueta bien, todo sale perfecto, pero el pintor va y aplica la pintura mal, con un compresor deficiente, con una pistola con un pico inadecuado, una mala dilución, todos los factores que ustedes se imaginen, la pintura queda con una piel de naranja impresionante, el color varía. Hay muchas formas de variación de color y van a verla más adelante en un módulo que tenemos preparado para ver todas las variantes del color, por número de manos, por fondo, por todos esos factores. Todo afecta al color final. Entonces muchas veces estamos dando garantías, volviéndole a preparar la pintura al cliente,
sin revisar cómo fue la calidad de esa aplicación, si él sí diluyó bien, si la pintura sí quedó bien aplicada, si los aluminios sí quedaron bien orientados, si el barniz estuvo bien aplicado, todo eso influye. Resulta que los espectrofotómetros tienen varias tecnologías, eso se llaman las geometrías de la medición que ellos hacen. Entonces hay una que es 45-0, 0.45, difusa 0 o 0 difusa. Esos espectrofotómetros con la geometría 45-0 son unos más viejitos que tenían la fuente de iluminación interna. Acá se ponía el color y tenían un ángulo de 45 grados, pero esa luz pegaba allá y se devolvía en ese cono hasta un detector a 0 grados, o sea, en todo el centro. Entonces mucha de esa información se perdía y le llegaba poca información acá al sensor. Esa geometría de 45-0, o sea, a 45 grados el iluminante y 0 el detector, pues no era como tan especial, pero hay otros que se llaman los de 8 grados, que son los que tiene Carals, que les mostré allá que tienen 8 grados, que son de esfera integradora o tecnología de geometría de esfera. ¿Qué es la geometría de esfera? Que ellos internamente tienen una esfera perfectamente, la circunferencia, pues el globo, y eso adentro es blanco, pintado con un pigmento que se llama varita, que es el pigmento más blanco que se encuentra en la naturaleza, y tienen la fuente lumínica aquí a un ladito. ¿Qué pasa con esos? Ya no son que ya la luz solo llega hacia abajo y se devuelve en todos en estos sentidos, sino que la luz empieza a rebotar en esa esfera internamente, a pegar por todas las paredes, a rebotar, llega a la pintura y entra y sigue rebotando, y a 8 grados está el sensor que recibe toda la información que está mandando. Entonces estos espectrofotómetros son más precisos. Ya existen unos multiangulares que son a 8 y hay otros ángulos acá intermedios que puede ser 3 o 4 ángulos, pero imagínense ustedes entonar un color y tenerlo que igualar en 3 ángulos. Si da lidia, igualarlo en 1, ahora en 3. O sea, tendría usted que pelear con el color por 3 lados y eso es enredarse mucho.